Estar bien es vivir tu vida plena y felizmente. No es así si sufres algún dolor: migraña, dolor muscular, discos herniados, gastritis, parálisis en extremidades y otros. Son tratados en San Juan Pain Center por el Dr. Osvaldo Font y su exclusiva terapia electroneuromedular. Llámanos al 787-754-9799 hoy. San Juan Pain Center presenta al Dr. Osvaldo Font hablando de tu salud. Hola, gracias por darme la bendición de entrar a tu hogar para hablar un poco más de las condiciones de tu salud, para hablar de ese dolor que te han dicho que tienes que vivir por el resto de su vida, cuando eso es completamente falso. Nadie puede aprender a vivir con dolor. Cuando un médico le dice a un paciente, aprenda a vivir con el dolor, lo que realmente le está diciendo es, mira, yo no sé qué es lo que tú tienes, cómo resolverlo, así que trabaja tú con tu problema. Pero eso es falso. Siempre hay solución para trabajar con tu dolor. Nosotros en San Juan Pain Center tenemos la solución para trabajar con tu dolor. En la semana pasada estuvimos hablando sobre la región cervical y algunas de las patologías o condiciones que producen dolor a nivel cervical y a nivel de las extremidades superiores. Hoy vamos a estar hablando de esos dolores de espalda alta. Vamos a estar hablando de esta región que está aquí, de esta zona, ¿ok? Toda esta zona que está aquí, pero nos vamos a concentrar en la parte superior nada más. En la parte superior, las vértebras torácicas son 12 vértebras. De ahí sale un grupo de nervios que van a llevar corriente eléctrica a todos los aparatos y sistemas que tenemos en el sistema cardiorrespiratorio. Esas son las primeras 6 vértebras. Las otras 6 vértebras van a estar trabajando en la parte inferior o la parte superior del abdomen, donde van a ocurrir una serie de situaciones que estaremos hablando sobre esas circunstancias la semana que viene. Pero hoy vamos a estar hablando sobre los problemas de dolor a nivel de hombro, a nivel de espalda alta. Vamos a estar hablando sobre los problemas respiratorios, las arritmias cardíacas. Vamos a estar hablando sobre esos espasmos musculares que por más medicamentos que tú tomas, no los puedes resolver. Así que comencemos a hablar sobre una condición que mucha gente dice eso no tiene cura, pero que nosotros hemos podido resolver utilizando la terapia electroneuromedular. Y es la famosa costocondritis. La costocondritis no es otra cosa que un bloqueo en la cadena ganglionar, en la parte superior. Hay una serie de ganglios, es una serie de circuitos que cuando la corriente sale de la médula, acuérdense que hemos dicho que el cerebro produce corriente eléctrica que pasa por una troncal principal que se llama la médula espinal y que por ahí corren 120 a 130 voltios conforme al descubrimiento que han hecho los alemanes. Y de ahí sale toda una cablería que va por todo nuestro cuerpo para llevar corriente eléctrica a todos los aparatos y sistemas que nosotros tenemos. Pero en el caso de la vértebra superior, en las primeras 6 vértebras, ese grupo de ganglios se reúne desde la última vértebra cervical hasta la quinta vértebra torácica. Esos ganglios se unen para llevar un corriente simpática o positiva que llevan corriente simultánea al corazón y al pulmón. Y del corazón al pulmón sale un cable negativo parasimpático que va a llevar corriente hacia el cerebro para mantener un ciclo cardiorrespiratorio. Pero cuando ese ganglio, esas lesiones ocurren, se irrita ese nervio que va por toda la parte torácica, que vamos a ver más tarde, vamos a estar presentando esa gráfica donde usted va a poder visualizar cuando la corriente sale de su espalda hacia el frente, cómo esa parte no ósea, sino de cartílago, es la parte blanda, ese terminal se irrita y al irritarse comienza a producir ese dolor que el mero hecho de usted respirar, usted siente dolor, usted tose y se siente grave. Ese dolor de que el mero hecho que usted se toque produce un fuerte dolor. Eso se llama costocondritis. Nosotros hemos podido demostrar que una vez nosotros entramos al área torácica superior, volvemos a reciclar ese ciclo simpático parasimpático, positivo o negativo, activamos y rompemos y desbloqueamos esa área, se crea el ciclo y la condición desaparece. Por lo tanto, eso de que usted tiene que aprender a vivir con el dolor de costocondritis, eso es completamente falso. En esta gráfica que usted ve aquí,
usted va a ver en esta zona, estos nervios superiores salen de la espalda hacia al frente, hacia la parte de esos ganglios que están aquí, que usted puede ver en esta zona, ¿ok? Esos son los ganglios de los que yo estoy hablando. Cuando esa área se irrita, produce también dificultad para respirar. Hay muchas personas que a nivel del tercer y cuarto vértebra torácica, o esos ganglios 3, 4 y 5, tienden a crear lo que también se llama apnea del sueño. Son esa parte de estímulo que no llega lo suficientemente corriente para que la persona comience a respirar mejor y de noche empieza a tener ese problema a nivel de los ronquidos que ocurren en las últimas vértebras cervicales, que no les llega suficiente movimiento porque la lengua se va hacia atrás, va tapando una valvulita que nosotros tenemos que le llamamos la glotis. Eso produce dificultad para respirar y produce problemas de apnea del sueño. Hoy en día los compañeros utilizan unas máquinas para darle oxigenación a la persona mientras duerme, pero nunca han resuelto el problema. Nosotros hemos podido resolver el problema de apnea del sueño provocando que una vez se rehabilita el ciclo simpático parasimpático positivo o negativo, hay mayor actividad eléctrica en esa área y el paciente comienza a roncar menos y a tener mejor ventilación mientras duerme. Tenemos otro tipo de patología. Tenemos la patología de los espasmos musculares. Esos espasmos musculares que ocurren mientras usted está trabajando o por la posición, especialmente en la secretaria o personas que trabajan con esas máquinas que son unos drills para romper el cemento de la carretera. Esas vibraciones terminan lastimando esa área superior. Pero vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. Si en tu trabajo asumes posiciones que te causan dolor de cuello, de espalda, manos, cintura, dolor de cabeza y otros, te podemos ayudar. En San Juan Pain Center, el centro dirigido por el Dr. Osvaldo Font, donde su exclusiva terapia electroneuromedular está a tu disposición. Date la oportunidad de vivir sin dolor. Llama libre de cargos al 1-855-754-9778 hoy. Antes de la intervención, estuvimos hablando sobre las vértebras torácicas. Dijimos que existen 12 vértebras torácicas y que las primeras 6 vértebras torácicas van a estar trabajando con la parte cardiorrespiratoria, o sea, lo que es el corazón y el pulmón, y las últimas 6 van a estar trabajando con la parte gastrointestinal, lo que es estómago, vaso, páncreas, hígado, intestino grueso, transversal, el intestino delgado, etcétera. Pero nos vamos a concentrar en las primeras 6. Estuvimos hablando sobre la costocondritis, que no es otra cosa que la irritación del ganglio que se encuentra en la parte posterior. Los nervios cuando vienen hacia el frente se unen a un área cartilaginosa, un área blanda. Ese terminal del nervio es donde recibe la manifestación de la irritación que tenemos en la espalda y cuando viene al frente comienza a producir esa dificultad para respirar, que mero hecho de usted respirar hondo empieza a dolerle terriblemente. Muchos compañeros dicen que eso no se cura. Nosotros en San Juan Pain Center y con la terapia electroneuromodular hemos podido resolver todo y cada uno de los casos que han venido a nuestra oficina, que al día de hoy no saben lo que es sufrir de una costocondritis. También estuvimos hablando sobre la apnea del sueño. En San Juan Pain Center hemos logrado trabajar con esta situación en pacientes sumamente graves con problemas de dificultad para respirar mientras duermen. Y es porque hemos podido lograr identificar que en la cuarta y quinta vértebra torácica, ese ganglio se lastima al momento que también se lastima los ganglios a nivel de las quinta, sexta y séptima vértebra cervical. Ese grupo de ganglios que se encuentran a nivel cervical son los que le mandan corriente a la parte anterior del cuello y sus estructuras. La parte baja, a nivel de la cuarta, tercera, cuarta y quinta vértebra torácica, bregan con la parte pulmonar y cuando esas áreas se combinan, empiezan a producir dificultad para respirar, especialmente de noche mientras usted duerme. ¿Por qué? Porque mientras usted duerme, usualmente la persona que tiene apnea del sueño duerme boca arriba, la lengua se va hacia atrás, empieza a obstruir el paso
del aire, porque tenemos una valvulita que nosotros le llamamos glotis, la base de la lengua comienza a apretar sobre esa área y entonces el cuerpo tiene que hacer fuerza para poder extraer el aire que hay a nivel pulmonar. Pero en este momento yo voy a estar hablando también sobre otras condiciones, espasmos musculares. Vamos a estar hablando también de algo que es bien común en nuestro país, que en ciencia le llaman herpes zóster, pero que comúnmente le llamamos la culebrilla. En el caso de los pacientes con espasmos musculares, todo lo que ocurre es que esta zona, a nivel torácico, lo podemos ver mejor de esta área, se irrita. Al irritarse, el nervio empieza a tener congestión eléctrica. Hemos hablado en programas anteriores que el cerebro produce corriente eléctrica, que esa corriente eléctrica pasa por una troncal principal que se llama la médula espinal y de ahí sale toda una cablería eléctrica, positivo y negativo, simpático, parasimpático, que son los que llevan corriente a los aparatos y sistemas que tenemos. Cuando ocurre el bloqueo a nivel de esos ganglios, eso crea una resistencia. Esa resistencia tiende a irritar el nervio o los nervios que hay en esa área, provocando un proceso inflamatorio en toda la zona, creando también a su vez que hay una disminución en la cantidad de corriente eléctrica que va hacia los órganos o extremidades o áreas musculares o articulaciones a los cuales sus nervios están o se supone que estén irritando, llevando el mensaje eléctrico hacia la parte muscular. Pero cuando hay el bloqueo, esa resistencia, esa irritación, tiende a crear que el músculo se contraiga y al contraerse produce dolor. Muchas veces, muchos pacientes que han pasado por la oficina me dicen, mire, yo siento un dolor terrible en esta zona que está aquí. Si lo vemos mejor en este lado, en esta zona que está aquí. Pero mire qué interesante. Me dice, yo lo siento por detrás de la paletilla. Para ellos, por detrás es por dentro de la paletilla. Y es porque ese nervio que está en esa área, al estar sumamente irritado, lastima, manda el mensaje negativo o manda el mensaje de inflamación sobre ese área muscular y por más que tome medicamentos, no se puede corregir. Pero nosotros hemos podido lograr que una vez nosotros entramos directamente al ganglio que está estimulando esa área, porque es el área que está bloqueada, y desbloqueamos, volvemos a crear el ciclo simpático-parasimpático, positivo o negativo, esa área de dolor se resuelve y desaparece el dolor. También vamos a estar hablando, y queremos traerte esto a tu atención, sobre la culebrilla. La culebrilla no es otra cosa que una enfermedad neurológica, donde el virus herpes o de la varicela, al estar activo, tiende a irritar, a lastimar esa fibra nerviosa. Esa fibra nerviosa se va irritando, se va secando, produciendo esa sensación de quemazón. Todas aquellas personas que han sufrido de culebrilla o que están sufriendo de culebrilla saben de lo que yo estoy hablando. Y es porque el momento en que la corriente pasa, sale de la médula hacia la periferia, o sea, de atrás hacia el frente, siguiendo la línea de la fibra nerviosa, siente cuando la corriente pasa, pero cuando viene de regreso, como está sumamente lastimado en su parte parasimpática o negativa, ese problema se aumenta porque hay resistencia eléctrica. Pero, ¿sabes qué? Voy a ir a una pausa porque quiero que pongas atención a lo que te voy a explicar de cómo resolver este problema de herpes zóster o llamada también culebrilla. Estar bien es vivir tu vida plena y felizmente. No es así si sufres algún dolor, migraña, dolor muscular, discos herniados, gastritis, parálisis en extremidades y otros. Son tratados en San Juan Pain Center por el Dr. Osvaldo Font y su exclusiva terapia electroneuromedular. Llámanos al 787-754-9799 hoy. Estaba diciendo y estábamos hablando sobre la culebrilla. Dije antes de la intervención que el problema de la culebrilla no es otra cosa que este virus lastima esa fibra nerviosa que sale de la parte torácica y sigue todo el camino del nervio intercostal, donde la corriente eléctrica cuando sale de la médula
pasa hacia la periferia, no siente dolor, pero cuando viene de regreso de la periferia para encontrarse con su salida hacia la médula, hacia el cerebro, al haber un bloqueo en esa área, como esa fibra nerviosa está completamente lastimada, siente esa sensación de quemazón, esa irritación, el mero hecho de respirar le duele, no sabe qué posición tomar, empieza a tener las famosas lesiones dérmicas, donde nos muestra dónde está la culebrilla, y es porque esa área se quema, esa fibra nerviosa y muscular se quema por la cantidad de corriente eléctrica concentrada en esa área, provocada por el mismo virus. Muchos compañeros lo tratan con vitamina B12, que está muy bien hecho, lo tratan con analgésico, no está mal hecho, pero ese nervio, si no se corrige, no se vuelve a crear el ciclo eléctrico, simpático, parasimpático, positivo, negativo, pues toda la vida usted va a estar sufriendo esa situación. Pero en San Juan Pain Center, con la terapia electroneuromedular, hemos logrado que una vez nosotros entramos a esas lesiones o esas ganglios que se encuentran bloqueados, volvemos a recrear su ciclo simpático-parasimpático y comenzamos a tratar y alimentar ese nervio, volvemos a reactivar su ciclo, esa lesión desaparece y al día de hoy todos estos pacientes que han pasado con este tipo de lesión no saben lo que es volver a tener una lesión de herpes zóster o de culebrilla. También vamos a estar, quiero presentarles una de las condiciones más frecuentes que hemos visto en nuestra oficina con las lesiones a nivel de las primeras 6 vértebras torácicas. Y son algunas de las arritmias cardíacas. Hemos visto cómo a nivel de la vértebra número 6 y 7 y la primera torácica y la segunda torácica, que son los nervios que nosotros le llamamos los nervios cardíaco cervical superior y cardíaco cervical inferior, muchas de las veces esa área está bloqueada y cuando desbloqueamos ese proceso, el corazón comienza a tener su ritmo normal. No quiere decir que no tenga que ver un cardiólogo, al contrario, le exhortamos que vea a su cardiólogo, le exhortamos que vea también a su médico de medicina interna, pero que sepa que cuando hay unas arritmias cardíacas, no solamente con medicamentos vamos a corregir esa área, sino que una vez nosotros aplicamos la terapia electroneuromedular, hemos probado, fuera de toda duda, que en el momento en que rehabilitamos ese ciclo, el paciente comienza a ir eliminando sus medicamentos antiarrítmicos y a veces llegan con 3 y 4 medicamentos en sus dosis máximas y luego cuando terminan el tratamiento, algunos de ellos se quedan con un solo medicamento en sus dosis mínimas, porque su médico de cabecera quiere mantener seguro de que no le va a volver a ocurrir esas arritmias. Y todo esto se puede corregir a través de rehabilitar la parte positiva negativa o simpática parasimpática que se encuentra en esa área. Tenemos otras condiciones. Estas personas que trabajan como secretarias, los maestros que trabajan de pie, las personas que trabajan con estos chipping hammers, que son otra cosa que lo que hace es que rompe la carretera o que rompe el concreto, la vibración que produce, que va pasando por todo el sistema nervioso de ambos brazos y se encuentra a nivel cervical y torácico. Estas personas tienden a desarrollar un problema a nivel de estas fibras nerviosas provocadas por la misma vibración. Te voy a mostrar, fuera de toda duda, en los pacientes que le hacen una cirugía de corazón abierto. En el paciente de la cirugía de corazón abierto, si vemos esta zona que está aquí, es donde se lastima porque el esternón, que es este que está aquí, esta zona que está acá, se abre. Al abrirse el esternón, el cirujano torácico tiene que expandir la caja torácica para poder bregar con el área cardíaca, entrar al mediastino, bregar con el corazón. Si es porque va a poner un puente coronario, tiene que bregar con la parte externa del corazón. Si es que va a poner una válvula, va a hacer un reemplazo valvular, tiene que abrir el corazón para poner la válvula en su lugar. Pero una vez cierra, le amarra con alambre para mantener el área bien firme, pero la parte posterior, en el área ganglionar, esa parte no la puede trabajar porque él se dedica a la parte solamente torácica. El paciente comienza a tener un sinfín de dolores y espasmos musculares. Usualmente los refieren a un compañero fisiatra
el compañero fisiatra hace el trabajo de tratar de rehabilitar esa área, pero como no puede entrar al área ganglionar, este paciente pasan años sin poder resolver su problema. En San Juan Pain Center hemos visto por los últimos 25 años muchísimos casos, montones de casos, donde la situación se ha ido agravando porque al no desbloquear esa zona, esos ganglios que se han lastimado, el paciente comienza a desarrollar otras sintomatologías. Con la terapia electroneuromedular nosotros hemos podido entrar, hemos rehabilitado toda esa cadena ganglionar y al día de hoy ninguno de esos pacientes que llegaron con esa sintomatología post cirugía torácica han vuelto a tener problemas de dolor a nivel de espalda alta. Te lo voy a explicar con más detalle en nuestra próxima intervención. Si en tu trabajo asumes posiciones que te causan dolor de cuello, de espalda, manos, cintura, dolor de cabeza y otros, te podemos ayudar. En San Juan Pain Center, el centro dirigido por el Dr. Osvaldo Font, donde su exclusiva terapia electroneuromedular está a tu disposición. Date la oportunidad de vivir sin dolor. Llama libre de cargos al 1-855-754-9778 hoy. Antes de la intervención estábamos hablando sobre los dolores a nivel de espalda provocados por una cirugía torácica, una cirugía de corazón abierto. Estamos diciendo de que una vez se abre el esternón, el esternón torácico tiene que expandir o abrir la caja torácica y los nervios intercostales se lastiman mandando el mensaje de dolor hacia el área ganglionar. Una vez el cirujano cierra, amarra con alambre para mantener la firmeza de ese esternón, pero el nervio se queda sumamente lastimado. Y pasan meses y pasan años y cuando pasan por la oficina han sido tratados con terapia física, han sido tratados con montones de medicamentos, le han hecho bloqueo, han cometido el gravísimo error, porque yo lo digo así, de ponerle Botox para paralizar ese tipo de nervio, cosa que es completamente errónea. Nunca se usa el Botox, como algunos compañeros utilizan, para tratar de controlar ese dolor. ¿Por qué? Porque el problema es que el ciclo simpático-parasimpático o positivo-negativo, cuando se lastimó, se creó un bloqueo en esas áreas ganglionares y ahí es donde está la resistencia. Lo que hay que hacer no es bloquear, lo que hay que hacer es desbloquear esa área para que fluya la corriente y una vez fluye la corriente se acabó el dolor. Y eso es lo que hemos hecho en San Juan Pain Center con la terapia electroneuromedular. Entramos, volvemos a recrear el ciclo positivo-negativo y el paciente automáticamente empieza a sentir el alivio hasta que el dolor desaparece. Y lo vemos aquí. Estamos hablando de esta zona que está aquí. Esta zona que está aquí. Esos ganglios, esos nervios que están aquí, como todo comienza a irritarse causado por la misma decisión de la cirugía, pues entonces el paciente comienza a tener montones de otras patologías. Dificultad para respirar. No puede dormir bien. No puede dormir ni de lado ni boca arriba. Empieza a tener problemas a nivel de múltiples dolores musculares, espasmos musculares, porque la irritación llega al punto de irritar no solamente un ganglio, sino que empieza a irritar los ganglios superiores y los inferiores a la lesión, desarrollando múltiples otras condiciones. Nosotros con la terapia electroneuromedular lo que hemos hecho es entramos, reciclamos, volvemos a crear que el mismo cerebro comience a desbloquear esa área. Una vez se crea el ciclo, el dolor desaparece y hasta el día de hoy, en los últimos 25 años, ninguno de los pacientes que ha llegado con problemas de dolor a nivel de las vértebras torácicas y a nivel de la caja torácica causado por la cirugía de corazón abierto o por algún tipo de trauma en esa área, han vuelto a tener problemas de dolor. Pero vamos a hablar con aquellos pacientes, aquellos deportistas que se lesionan las costillas por algún tipo de trauma. Lo hemos visto en la oficina, jugadores de béisbol, jugadores de baloncesto, pacientes que practican el karate o el judo,
caídas donde la persona se ha resbalado y se ha dado en el costado y se ha fracturado una costilla. En el momento en que la costilla se fractura, lo que hace es que abre y cierra, pero ese nervio que pasa por encima de la costilla se lastima, creando un bloqueo, manda un mensaje de corriente hacia la parte del ganglio y pasan los meses y hasta que ese ganglio no se vuelve a rehabilitar, ese dolor persiste. Nosotros hemos podido demostrar en una forma fuera de toda duda, pacientes que han venido con una fractura de 2 o 3 días, cómo inmediatamente se elimina el dolor. Pero también se desarrolla, porque la terapia electroneuromedular tiene la bendición de activar las células madres y provocar que haya una cicatrización mucho más rápido. Pero los pacientes que vienen con años sufriendo de la condición, que ya han creado un callo, ese callo ha lastimado el nervio, ese nervio ha creado un bloqueo en esa área y un bloqueo a nivel de la raíz, y lo que hemos hecho es volver a rehabilitar toda esa zona, rehabilitando el nervio, provocando el ciclo eléctrico, y el dolor comienza a desaparecer hasta que desaparece. En otras palabras, tú no tienes que aprender a vivir con esos dolores. Tú no tienes que aprender a mantenerte sufriendo el resto de tu vida por una condición que en San Juan Pain Center y con la terapia electroneuromedular y con el equipo que tenemos en la oficina, podemos ayudarte a resolver. Hay cosas en la vida que nosotros tenemos la oportunidad y la bendición de resolverla. Solamente te toca a ti llamar a nuestra oficina al 754-9799, 754-9799, y será una bendición y un honor para nosotros poderte atender. Gracias por permitirme entrar a tu casa. Será hasta la próxima semana. Dios te bendiga. San Juan Pain Center presentó al Dr. Osvaldo Font preocupándose por tu salud.